Ley de Ampere y aplicaciones. En este video presentaremos la ley de Ampere para el cálculo del campo magnético y presentaremos algunos ejemplos de sus aplicaciones. La ley de Ampere es utilizada para calcular el campo magnético producido por una distribución de corrientes que presenten geometrías con alta simetría. La expresión que nos presenta la ley de Ampere nos dice que la integral de línea de B punto de L alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a μ0 por I, donde I es la corriente total constante que pasa a través de cualquier superficie limitada por la trayectoria cerrada. En otras palabras, es la corriente encerrada por esa trayectoria. La ley de Ampere también se puede expresar en términos de la densidad de corriente. En ese caso, la integral de superficie de la densidad de corriente corresponde al área encerrada por la integral de línea. Como observamos, el resultado de aplicar la ley de Ampere nos da la magnitud del campo magnético en el punto en donde lo queremos calcular, pero esta expresión no nos da información de la dirección, es decir, no nos da la información de su carácter vectorial. Para determinar la dirección del campo magnético en cierto punto, podemos recurrir a la regla de la mano derecha. En este caso, presentamos tres situaciones en donde, utilizando la regla de la mano derecha, podemos definir la dirección del campo magnético. Como primer ejemplo, consideremos una línea de corriente infinita y para calcular la dirección del campo, apuntamos el dedo pulgar en dirección de la corriente. En este caso, señalamos hacia arriba. Nos dirigimos hacia donde está el punto donde vamos a calcular el campo y la palma de la mano señala hacia afuera. Significa que el campo magnético sale y representamos ese vector con un punto. Ahora, si continuamos girando, los cuatro dedos de la mano estaríamos señalando la trayectoria circular característica del campo generado por un alambre infinito con corriente. En el segundo ejemplo, apuntamos el dedo pulgar en la dirección de la corriente. En este caso, señalamos hacia la derecha. Nos dirigimos hacia donde está el punto y la palma de la mano señala hacia adentro. Significa que el campo magnético entra y representamos ese vector con una X. En el último ejemplo, X representa la dirección de la corriente, es decir, va entrando a la pantalla. Para dibujar el vector campo magnético en el punto P, apuntamos con el dedo pulgar la dirección de la corriente y con los demás dedos nos dirigimos hacia donde está el punto. Así señalamos que la palma de la mano gira y dibujaríamos un vector perpendicular. Además, tenemos que por definición la ley de Ampere utiliza la corriente encerrada y para eso debemos tener en cuenta la suma de todas las intensidades que atraviesan la línea cerrada. Sin embargo, las intensidades pueden tener distintos sentidos y por ende, unas se consideran positivas y otras negativas. Para determinar el signo de las intensidades, en primer lugar es necesario determinar el vector de superficie formado por la línea cerrada. Para ello haremos uso de la regla de la mano derecha, tal como se demuestra en la figura, donde el pulgar indicará la dirección del vector superficie. Si el sentido de las intensidades coincide con el sentido del vector superficie, la intensidad se considerará positiva. Por ende, si se orienta en sentido contrario, la intensidad se considera negativa. Supongamos que las corrientes tienen la misma magnitud. En el primer caso, I1 e I2 van en el mismo sentido de superficie, por lo tanto se suman, e I3 se resta por ir en sentido contrario, I4 no se tiene en cuenta ya que no se encuentra incluida en esta trayectoria cerrada. También podríamos tener la situación en donde la suma de las corrientes encerradas sea cero, como en el segundo ejemplo, donde tenemos dos corrientes a favor del sentido de la superficie y dos en sentido contrario. En este caso, como asumimos que las corrientes tienen la misma magnitud, entonces el campo es cero en esa región del espacio. Una vez teniendo claro la dirección que tomará el campo magnético, podemos aplicar la ley de Ampere. Empezaremos por el ejemplo del campo magnético calculado para un conductor rectilíneo infinito. Definimos un sistema de coordenadas observando que en este sistema la dirección de la corriente sale,
o sea, estará en el eje de la Z positiva, y por regla de la mano derecha, el campo magnético va a circular en sentido antihorario. Después de identificar los sentidos de corriente y campo magnético, procedemos a dibujar una línea cerrada que pase por P. Esta trayectoria la llamaremos trayectoria amperiana. Dicha línea ha de ser tal que el cálculo de la circulación sea sencillo. En este caso se ha escogido una circunferencia de radio R con centro en el conductor, por lo cual todos los puntos del contorno están a la misma distancia que el punto P del conductor, y el valor de B toma el mismo valor en dicho contorno, coincidiendo su dirección con el de L, siendo el campo y el de L paralelos. La ley de Ampère establece que para cualquier trayectoria cerrada, la suma de los elementos de longitud multiplicado por el campo magnético en la dirección de esos elementos de longitud es igual a la permeabilidad multiplicada por la corriente eléctrica encerrada en ese trayecto. Hemos mencionado que en puntos equidistantes el campo iba a ser constante, por lo tanto sale de la integral y la corriente que encierra nuestra trayectoria amperiana es I. Puesto que nuestra trayectoria amperiana consiste en un círculo, la integral cerrada del dl será la longitud de la circunferencia. Reemplazando estos datos y despejando el campo magnético, obtenemos la expresión para el campo. A continuación estudiaremos un ejemplo en el que se aplica la ley de Ampère. Un alambre recto de radio R porta una corriente estable I que se distribuye uniformemente a través de la sección transversal del cable. Calcule el campo magnético a una distancia R desde el centro del alambre en las regiones R mayor que el radio y R menor que el radio del alambre. Para determinar el campo magnético exterior del alambre, elegimos para la trayectoria de integración el círculo tal como se muestra en la figura. A partir de la simetría del campo magnético, debe ser constante en magnitud y paralela al de L en todo punto sobre este círculo. La regla de la mano derecha nos dice que la dirección será en sentido antihorario. La corriente total que atraviesa el plano del círculo es I, y aplicando la ley de Ampère, hallamos el campo magnético en función de R, que es el radio del centro de la circunferencia al punto P donde se quiere determinar el campo magnético. Ahora, si queremos determinar el campo para puntos en el interior del alambre, primero trazamos nuestra trayectoria amperiana dentro del alambre. Debemos tener en cuenta que la trayectoria amperiana no abarca toda la corriente que se transporta por el alambre conductor, por lo tanto debemos determinar la cantidad de corriente que encierra esa trayectoria. Para determinar la corriente encerrada por esa trayectoria, recordaremos el concepto de densidad de corriente, la cual nos indica cuánta corriente pasa por unidad de área. Despejando la corriente encerrada, obtenemos que será el producto de la densidad de corriente por el área encerrada de la trayectoria amperiana, es decir, pi por el radio R de la trayectoria amperiana al cuadrado. Estamos listos entonces para reemplazar nuestros parámetros en la ley de Ampère. Realizamos las correspondientes simplificaciones y obtenemos el campo magnético, siendo una función lineal para el interior del alambre, mientras que en el exterior es una función inversa a la distancia radial. Finalmente, ¿qué aprendimos hoy? Presentamos la ley de Ampère para el cálculo del campo magnético, calculamos el campo magnético para un hilo rectilíneo de corriente utilizando la ley de Ampère y calculamos el campo magnético para un hilo de radio R rectilíneo que lleva una corriente I.